Entonces, estamos haciendo el estudio del reino venidero. Como pueden ver, está el incremento número 149. Y aquí tenemos una cantidad de información que es sumamente interesante. Tiene que ver con el progreso de la levadura en la iglesia. ¿Okay? Lo podemos poner de esa manera de acuerdo con las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Esto se está infiltrando en la iglesia de una forma extraordinaria. Y en estos momentos, pues como embajadores de Cristo, nosotros tenemos que saber qué está pasando dentro de la iglesia y ligar eso con lo que pasa fuera de la iglesia. Ustedes saben que hay un movimiento ecuménico mundial que se está forjando y que la palabra de Dios nos deja saber en el libro de Apocalipsis que a la final eso es lo que va a ocurrir. Va a ser el sistema político y el sistema religioso que se une al final. Y claro está, eso ocurre con estos pasos que vamos a ver el día de hoy. Hoy les voy a enseñar una serie de cosas que son tan interesantes que nos permiten ver a nosotros el desarrollo, la incursión de la levadura, cómo se propaga, cómo llega a los lugares en los cuales toma posesión de las riendas de la iglesia. Ese es el motivo primordial por el cual Dios tiene a las iglesias como entidades separadas. Una iglesia local es una iglesia local que no, según la palabra de Dios, no tiene que estar vinculada con ninguna otra asociación de iglesias, porque resulta que es Dios Padre y el Espíritu Santo que da la información y prepara a los hombres para que den la información que Él quiere, no la que quiere una organización cerrada. Me explico, no es como una franquicia, como un McDonald's, no. Cada iglesia es independiente y cada iglesia tiene un crecimiento espiritual completamente diferente de acuerdo a las cosas que se enseñan dentro de esa iglesia. Ustedes comprenderán que cuando entras en un sistema como el sistema que a la final se va a forjar el sistema ecuménico mundial, que se reparte la misma información para todo el mundo. Bueno, eso es lo que ocurre hoy en día con las grandes iglesias, que eso está desde la central, te mandan lo que vas a decir ese día, las homilías, todo lo que tienes que hacer, y eso es lo que hacen los diferentes pastores o padres de la iglesia. Y ellos son rotativos, pues lo pueden sacar de un lugar y lo ponen en otro y después meten una persona nueva. ¿Cómo lo hacen? La mayor parte de las iglesias que están en denominaciones hacen eso. Sacan a los pastores y meten otro pastor. Ahora están cambiando pastores, mujeres, y están haciendo pues una serie de cambios. A ellos lo que les interesa es que entre suficiente capital para mantener la iglesia. Y claro está, te dar cierta clase de información muy diminuta que no tiene que ver con el crecimiento de la iglesia, sino más bien con el crecimiento de los filigreses y del dinero que entra, haciendo un desastre de la iglesia, básicamente. Entonces eso es lo que estamos viendo, pero lo que vamos a ver es cómo es que eso funciona, por qué sucede y cómo es que está sucediendo. Y claro está, todo esto tiene que ver primero que todo con la hermenéutica complementaria, que ya les he puesto varias veces, pero quiero que se les grabe. La hermenéutica complementaria deja abierta la revelación bíblica acerca de los eventos del porvenir, permitiendo de esa manera que se agreguen significados sutiles y nuevos a ciertos versículos del Nuevo Testamento que no concuerdan con la revelación otorgada en el Antiguo Testamento y que conducen a la alegorización de la evidencia presentada en muchos de los capítulos escatológicos de la Biblia. Precisamente eso es lo que está pasando. El empuje es de no ver las cosas escatológicas, porque según ellos el reino está aquí ahora, y para qué vamos a esperar un reino si ya está aquí. Lo que tenemos que hacer es mejorar este reino, cambiar pues las instituciones para que exista pues este movimiento mundial, para que el mundo sea preparado para la venida del Mesías. O sea que es la iglesia la que está preparando la venida del Mesías. Se les olvida que la iglesia va a ser raptada, que va a encontrar al Señor en el aire. Entonces, y que Él es el que va a establecer el reino aquí en la tierra, no en la iglesia. Entonces, y por eso pues es que les he dicho que la iglesia existe para glorificar a Dios, no para arreglar el mundo. ¿Okay? Y la existe para edificar a sus miembros individualmente. Cada uno de nosotros tenemos que crecer espiritualmente para poder ver las cosas del punto de vista divino. Cuando hablo del punto de vista divino, es algo similar a lo que yo les he puesto aquí en el pizarrón anteriormente. Y se trata de lo siguiente. Yo siempre les pongo una montaña, ¿verdad? Les pongo una montaña y un valle. En esa montaña, pues, es donde existe la vida espiritual madura. Y el proceso es el proceso de crecimiento espiritual. Cuando tú llegas a la montaña, poco a poco vas subiendo espiritualmente hasta que llegas al lugar donde Dios te quiere tener, donde tú puedes ver los dos lados de la barrera, los lados de la montaña, y puedes ver las cosas pues de un punto de vista ventajoso. De este lado no ves este lado de aquí,
¿Sí me explico? Y si estás aquí abajo, pues solamente puedes ver los arbolitos, puedes ver los edificios que existen en el lugar, etcétera, pero más allá no puedes ver. Okay. O sea, hablando físicamente y aplicando eso a la parte espiritual. El lugar donde Él quiere que nosotros estemos es arriba de la montaña. Y ustedes van a ver siempre que en el Antiguo Testamento hablan de que Moisés está en la montaña. Moisés está en el monte, la casa del Señor está en el monte, y todo eso es referencia al hecho de que el crecimiento espiritual es indispensable para que nosotros sepamos lo que ocurre. Si no lo hacemos, no lo entendemos. Entonces la mayor parte de la iglesia, estoy hablando ahora de casi el 99% de la iglesia está en un lugar entre esto y esto. El 99% de la iglesia, señoras y señores. Dios quiere que nosotros estemos acá arriba. ¿Qué porcentaje aquí? Es muy posible que el porcentaje sea este. Ese es el porcentaje de personas que llegan a la madurez espiritual, porque es difícil, requiere constancia, requiere dedicación, requiere fidelidad y requiere un pastor preparado. Ahora, el asunto del pastor no es problema porque Dios es el que provee al pastor. Él lo que hace es que escucha el clamor del pueblo y él procede a dar la persona que alimenta al pueblo. Y es todo basado pues en la fidelidad y en el amor por Dios. Pero eso es indispensable para que nosotros entendamos lo que está pasando. Lo que nosotros queremos hacer es conocer la palabra de Dios para que nadie nos engañe, para que estos sistemas religiosos con su levadura no tengan mella en nosotros, no hagan mella en nosotros, no nos inflen con la arrogancia, sino que tengamos la humildad que produce la palabra de Dios en nuestro corazón y el amor que produce Él mismo en nosotros, para servir a nuestro Señor porque lo amamos, simplemente. Entonces, la iglesia existe con el propósito de lograr el evangelismo mundial y para colmar la gran comisión. Que eso es lo que nosotros tenemos. Vayan al fin del mundo y prediquen el evangelio de la salvación. Si nosotros hacemos la obra, vamos a tener los resultados. Ahora, una de las cosas que se hacen en estas iglesias, porque nosotros hemos visto en el libro de Apocalipsis que hay 7 tipos de iglesias. Estos 7 tipos de iglesias tienen comendación y condenación. Más 2 de ellos solamente tienen condenación, las otras tienen comendación y condenación, y 2 iglesias tienen comendación nada más. O sea que son iglesias que han hecho las cosas que el Señor les ha pedido. Hay iglesias que, como vamos a ver en este momento, como los pentecostales, tienen una desviada parte de su teología, pero son muy fuertes en el asunto de la evangelización, que eso es algo muy importante. El problema que tienen es que las personas llegan a ese lugar y ahí se estancan, no pueden crecer, entran en el emocionalismo y de esa forma pues no pueden entender las cosas de Dios. Y una vez que las riendas de estas instituciones son tomadas por el campo de la teología del reino ahora, las personas van a empezar a arreglar el mundo. O sea que no hay crecimiento, no hay espera por la venida del Señor, ni nada de eso. Entonces es un problema grave, es un problema que nosotros pues estamos estudiando. Ahora, la semana pasada notamos que la teología del reino ahora causa que la iglesia se vaya a la deriva atrás de la agencia del evangelio social, favoreciendo la redención holística, o sea, de la raza humana, y, claro está, de las estructuras sociales en vez de cumplir la gran comisión. Y cuando la iglesia llega a hacer algo que Dios nunca le deseó, entonces o la llamó a ejecutar, va a ser vaciada de sus recursos divinos y de su poder. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios en el espíritu, sino está haciendo un empuje humano en la carne para lograr el objetivo que han dispuesto los líderes de la iglesia, que la han llevado al lugar donde no es. Entonces, el segundo punto que vimos es que al verse a sí misma como el reino de Dios sobre la tierra, entonces causa que la iglesia llegue a sentirse como si estuviera en su casa, en el mundo, en su hogar, y no como peregrina que pasa por el mundo de una forma temporal a un territorio extranjero en ruta a su destino final. Nosotros sabemos que no somos de aquí. El mismo nombre que Dios nos da a nosotros de embajadores tiene esa connotación. Un embajador no vive permanentemente en otra nación. Pasa 2, 3 años, puede pasar 4 años. Por ejemplo, los embajadores de los Estados Unidos, si el periodo presidencial es de 4 años, es muy posible que un embajador esté en un lugar por 4 años. Pero después de eso, de acuerdo con la política, si viene otra estirpe, si es el republicano o demócrata, pues los demócratas van a elegir sus propios embajadores y van a enviar sus propios embajadores llamando a los embajadores que tienen en el otro país, porque resulta que esos embajadores proponen la política del presidente, la política de los Estados Unidos regente, del regente de los Estados Unidos. Entonces, sí, y que esos cambios los hemos visto, por ejemplo, con el tiempo en que Obama estuvo de presidente, que él puso ciertas personas que a él le interesaban.
esas personas han sido retiradas. Entonces tenemos que tener eso en mente, que nosotros estamos aquí pues, temporalmente como embajadores. Debido a que en el presente no hay suficientes cristianos para establecer el reino de Dios sobre la tierra, y ese es el fin de estas instituciones que han sido leudadas con la levadura, entonces llega a ser necesario que la iglesia encuentre un campo común con ellos que no comparten sus convicciones bíblicas, con aquellas instituciones, para poder edificar una coalición política. Entonces ya estamos entrando en la política y eso implica, cuando hablamos de coalición, estamos hablando de dialéctica. Ya estamos hablando de la incursión del sistema pagano dentro de la cristiandad, porque la iglesia tiene que ceder para ser permitida entrar. ¿Okay? O sea que ya es parte del montón y ya no es separada, como Dios quiere que sea para predicar el evangelio. Entonces, para implementar la agenda social del reino ahora, tienen que hacer esas coaliciones políticas y para hacer eso, pues tienen que entrar en eso que nosotros conocemos como el sincretismo o cosas similares a esa. Entonces, es interesante, pues, porque una vez que nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que sí, la iglesia está yéndose, no hay. Ayer precisamente estuvimos hablando de que la mayor parte de las iglesias están muy interesadas en el dinero nada más, el dinero, y te dicen cosas bonitas, ya entran en la psicología, entran en la sociología, entran en diferentes aspectos pues que parecen muy bonitos humanamente hablando, porque ayudan al pobre, porque hacen eso, pero no alimentan al pueblo, ¿se dan cuenta? Entonces, también les comenté que Clarice Larkin observó que echar a un lado el estudio de la profecía que se encuentra en la Biblia ocurre naturalmente en la iglesia cuando la teología del reino ahora gana fuerza en la iglesia. Y eso es lo que ha estado pasando. Muchos dispensacionalistas progresivos se rehúsan a interpretar a las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la destrucción de Babilonia en un sentido literal. Y de esa forma niegan su cumplimiento final fuera del periodo de tiempo de los profetas del Antiguo Testamento y su cumplimiento, porque ellos profetizaron que Babilonia sería destruida. En el estudio que hicimos del libro de Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que Babilonia va a salir fuego de Babilonia y se van a dar cuenta que el ataque ha comenzado y que eso es un problema grave, pero eso es en el futuro. Pero esa teología del reino ahora no lo ve de esa manera. Entonces, de esa forma niegan su cumplimiento final fuera del periodo de los profetas. Y claro está, esos eventos de la tribulación futura los estudiamos en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. Si ustedes están interesados, los invito a que vayan allá y de ahí lo van a ver. Ya van a comprenderlo más porque lo hemos estudiado, hemos ubicado esa información, sabemos que no está dentro del periodo de la iglesia, sino es el periodo que pertenece a Israel, señoras y señores. Es un periodo, el periodo de la 70ª semana de Daniel, es donde se encuentra la información. En vez de eso, entonces, ellos contienden que las profecías de la destrucción de Babilonia, que se encuentran en los capítulos 13 y 14 de Isaías, y en Jeremías 50 y 51, fueron esencialmente cumplidos en el año 539 a.C., cuando el imperio medo-persa derrocó a Babilonia. Y les leía Daniel 5. Donde estaba la escritura de la mano y qué fue lo que sucedió, y fue en ese momento que hubo el cambio, que entraron por el río Frate, me parece, es el Tigre y el Eufrates, para la parte de abajo entraron y ellos mataron pues al rey. Y por eso pues estas profecías no están esperando un cumplimiento futuro, según ellos, ya esto pasó, no están, lo mismo que dice la iglesia el día de hoy, que ese asunto del milenio se cumplió en los años 70 con la destrucción de Israel y de Jerusalén por las legiones de Tito. Y eso es lo que aplica la Iglesia Católica, que no existe tal cosa como algo futuro, que eso es alegoría, que eso no tiene que ver nada con el asunto, y claro está, se llevan a un porcentaje enorme. Hay más de 1 billón de adeptos a la Iglesia Católica, y si ellos dicen que eso no va a existir, imagínense qué pasa con estas personas. No tienen un sentido personal del destino, todo es aquí ahora, entonces hay que arreglar el mundo. Por eso ellos le dan grandes acoladas, y el mismo motivo por el cual ellos también canonizan a ciertas personas que hacen grandes labores por el mundo, ¿okay? O como darle de comer a los pobres, que no es malo, o sea, no es que estamos diciendo que sea malo, pero ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es dar el evangelio de la salvación. Ahora puedes decir por el otro lado, bueno, pero si las ayudas, entonces sí te dan a oír y le vas a dar el evangelio. O sea, que hay maneras de ver las cosas de una manera diferente, pero no es que en sí sea malo, sino que si el empuje primordial es el de arreglar las instituciones sociales y evitar la pobreza, entonces sí es un problema. Entonces,
aquí vemos que por eso estas profecías no están esperando un cumplimiento futuro. Eso es lo que ellos proponen. Eh, Hay un par de personas que son muy interesantes, que son Marvin Pate y Daniel Hayes. Yo les estoy hablando porque la mayor parte de los empujes que han salido pues, dentro de estas cosas son norteamericanos, porque es aquí donde se estudia más la Biblia y aquí donde se bifurca más. En otros países, ya por ejemplo Alemania, ya esto no tiene, habrá 3 teólogos en Alemania y en España y en eso, porque ahí lo que se ha retirado tanto el asunto de la palabra de Dios, que lo que tienen ya es otra cosa que no se parece nada a lo que es la cristiandad. Entonces, Marvin Pate y Daniel Hayes, que son críticos del campo del dispensacionalismo progresivo, ellos están en ese campo, rechazan la interpretación literal de Babilonia y mantienen que esos textos proféticos que predicen la destrucción babilónica no se deben enfocar con una hermenéutica literal rígida. O sea, que no utilicen la teología, la hermenéutica literal, que es la que nosotros utilizamos para estudiar cualquier libro, sino que eso es muy rígido, no pretenden que eso va a suceder. Cuando la Biblia pone todos los detalles que pone por un motivo, para que se cumplan y sepan que eso viene de Dios, porque Dios te dio todos los detalles que van a ocurrir cuando venga el evento. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero él está diciendo lo contrario. Él dice que no se debe enfocar con una hermenéutica literal, rígida, que exige que cada detalle diminuto profético ocurra antes de que estas profecías sean reconocidas como cumplidas. Eso está diciéndolo completamente diferente de lo que dice la Biblia. Porque si el Espíritu Santo, que es el que promueve la información bíblica, pone esos detalles, los pone por un motivo. O sea, ahora este señor va a decir que el Espíritu Santo está equivocado, que eso es muy rígido, que no se puede hacer así, que tenemos que hacer otro sistema. Entonces echas abajo la inspiración del Espíritu Santo, porque es a través de él que se puso esa información. ¿Sí se dan cuenta? O sea que cuando lo llevas al final te das cuenta que eso es una locura lo que propone esta persona. Entonces, de nuevo, el dispensacionalista progresivo Robert Chisholm, que yo les he hablado de él anteriormente, dice que tal lenguaje estilizado y exagerado, y por eso arguye que estos textos han sido esencialmente cumplidos ya, y con la derrota histórica de Babilónica. Claro está que eso no es así. Recuérdense que una de las características de la profecía del Antiguo Testamento es que tiene un cumplimiento inmediato y un cumplimiento de larga duración. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que tener un cumplimiento inmediato? Porque los profetas lo habían dicho. ¿Y qué pasaba con el profeta que decía algo y no se cumplía? Lo mataban por falso profeta. Entonces se tenía que cumplir lo que decía, pero también tenía la profecía doble, y eso es lo que nosotros vemos en estos escritos. Entonces, además de eso, la escatología inaugurada del dispensacionalismo progresivo, o sea, cuando hablo de la escatología inaugurada, estamos hablando de que ya está aquí el reino de Dios, pero todavía no está aquí completamente, pero ya estamos en una fase del reino, ¿okay? Cosa que no es así, a pesar de que el dispensacionalismo progresivo todavía mantiene una posición premilenaria, porque sí lo hacen, que es nuestra posición. La posición premilenaria es que va a venir el rapto de la iglesia antes de que comience el milenio, ¿okay? Y que va a existir también la 70ª semana de Daniel, la tribulación. Entonces la tribulación precede el milenio. Esa es la posición premilenaria. Pero estas personas en el dispensacionalismo progresivo, lo que sucede es como todas las cosas. Tiene que ver un dame que te doy. Cuando tú hablas de la dialéctica, los conceptos se van aplicando como la levadura, lentamente. Primero uno, después otro, después otro. Unos están más avanzados en el progreso, otros menos. Entonces hay discrepancias de sentires entre un campo y el otro. En este caso, esta persona se apega a lo que es el premilenarismo, ¿okay? La posición premilenaria, y pierde parte de su significado en su sistema. ¿Por qué? Porque en el sistema que él utiliza, lo que él abraza va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque la levadura está leudando la información. Entonces, en el dispensacionalismo tradicional, que es al cual nosotros pertenecemos, el milenio ocupa una posición preeminente porque representa el periodo de tiempo cuando las promesas hechas en el reino antiguo de Dios, del Antiguo Testamento, van a ser cumplidas. Sin embargo, con el dispensacionalismo progresivo, que es el otro campo, entonces tenemos algo muy interesante.
que el milenio pierde parte de su singularidad porque para ellos simplemente representa una intensificación de un reino que ya ha sido inaugurado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente porque a nosotros nos permite ver cosas que son muy interesantes, o sea, cosas que nosotros antes no veíamos, ahora la podemos ver. Entonces, todo esto es para nosotros, mientras más lo estudiamos, más podemos tener el sabor de lo que la palabra de Dios nos deja saber. ¿Y por qué dice Él, por qué dice Dios que estas cosas van a suceder posteriormente? ¿Por qué se toma su tiempo nuestro Señor Jesucristo para dar estas ¿cómo se llama? No, cuando Él da las parábolas que Él da acerca de la progresividad de la iglesia, ¿por qué lo hace? Hemos visto que esas mismas parábolas han sido distorsionadas por el pueblo cristiano, pero nosotros lo estudiamos con lujo de detalle y nos damos cuenta que tiene que ver que no es con la mejoría de la iglesia, sino con el empeoramiento progresivo en los tiempos finales. En los últimos tiempos aún los santos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostata un creyente de la fe? Bueno, cuando entran este tipo de... No va a ser un ataque frontal, como comprenderán, sino que va a ser un ataque oblicuo, va a ser algo muy lento, muy paulatino, muy pegado a la dialéctica religiosa, muy pegado. Se cambia de definición aquí, cambio de definición allá, y cuando menos te das cuenta ya cambió todo, y no es lo mismo, ya no estás persiguiendo las mismas cosas que la palabra de Dios quiere que persigas. Entonces, aquí vemos que este dispensacionalismo progresivo pierde parte de su singularidad porque para ellos simplemente representa una intensificación de un reino que ya ha sido inaugurado. Imagínense cuando se inaugura una presidencia, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos ustedes han visto que hacen una tremenda fiesta, es la inauguración del próximo presidente, del próximo régimen, y siempre hay fiestas grandiosas para hacer esto. Imagínense la inauguración del reino de Dios, si no va a ser eso una fiesta. Es más, la palabra de Dios nos habla de un gran banquete, el banquete donde la iglesia va a estar. Eso va a ser una cosa apoteósica porque ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores gobierna el mundo. Bueno, esto no se ve el día de hoy. Si está ya aquí, ¿por qué no se ve ninguna cosa de estas? ¿Sí me explico? O sea que por muchas maneras y por muchos puntos de vista, esto es una mentira crasa que se ha metido dentro de la iglesia y que las personas que escuchan esto, que no tienen otra información adicional, la creen. Son los líderes que le están diciendo esto y como son celosos de su fe, pues ellos van a promulgar lo mismo posteriormente cuando salgan de la iglesia. O sea que eso es igual que lo que nosotros hemos visto en el paganismo en el estudio que estamos haciendo de Deuteronomio, que no se debe permitir que entren estas personas que no digan vamos atrás de dioses ajenos. Eso es lo que están haciendo, pero lo hacen paulatinamente. Entonces, aquí vemos que, de nuevo les repito, con el dispensacionalismo progresivo, el milenio pierde parte de su singularidad porque para ellos simplemente representa una intensificación. Cuando digo ellos, estamos hablando del dispensacionalismo progresivo, de los proponentes del reino ahora, de la teología del reino ahora. Una intensificación de un reino que ya ha sido inaugurado. Ya para ellos está inaugurado, entonces no hay problema. ¿Para qué? ¿Verdad? El dispensacionalista progresivo llamado Darrell Buck, que también se los he presentado, ha cuestionado si el milenio representa un periodo literal de 1000 años. Imagínense ustedes, o sea que él no solamente comienza por un lado y ahora van a cuestionar el asunto de los 1000 años. ¿Por qué los 1000 años? Bueno, eso, creo que sepa que eso no es un asunto nuevo, eso tiene cientos de años, quizás 1000 años en la iglesia. Desde este punto de vista, lo que pasa es que se demora tiempo en entrar y penetrar de la manera que lo ha hecho el día de hoy. Entonces, mientras que no niega entonces la realidad de un reino terrenal futuro, este Darrell Buck parece cuestionar si ese reino terrenal va a durar un periodo literal de 1000 años. Ese es lo que él está diciendo. Y claro está, a pesar del hecho de que ese periodo específico es mencionado 6 veces en el lapso de 10 versículos en Apocalipsis 20 del 1 al 10. Entonces tienes que tener una cabeza muy dura para no aceptar estas cosas cuando la Biblia te está diciendo este es el periodo de tiempo y él está diciendo no, yo esto lo cuestiono, no, quizás no está hablando de algo literal. Pero veamos pues lo que dice la Biblia porque eso es lo que nos interesa a nosotros más que nada. La Biblia nos dice a nosotros en Apocalipsis 20 del 1 al 10 lo siguiente. Dice,
Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón. ¿Qué sucede antes de que comience el milenio? El dragón, Satanás, es prendido. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Recuérdense que yo les he dicho que es aquí, en este libro, en el último libro, que nosotros sabemos que la serpiente que estaba en Génesis, que tentó a la mujer, era Satanás. En ningún otro lugar aparece esa información, que la serpiente era Satanás. Bueno, de todas maneras, o sea que está de nuevo en la posición, está dándote la información que corresponde pues a todo el conflicto angélico y a este juicio de apelación de Satanás. Entonces, y lo ató ¿por cuánto? Por 1000 años, va uno. 6 veces lo va a decir en 10 versículos. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Van 2. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi también a tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Estamos hablando de la iglesia. ¿Okay? Estos tronos son liderados por los maduros de la iglesia. La gente que ha logrado llegar a madurez espiritual y por ende tiene una producción extraordinaria y que aman al Señor. Ustedes comprenderán que si tú conoces la palabra de Dios, tú vas a amar al Señor y te vas a dar cuenta que eso es lo más importante que hay en la faz de la tierra. Ese es el motivo por el cual estás aquí. Lo más importante, no hay nada más importante que eso. Todo lo demás viene por añadidura. ¿Okay? Busca primero el reino de los cielos y su justicia, que es Cristo, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. O sea que Él primero y después viene todo por añadidura. Eso es nuestra orientación a la autoridad. Cuando Dios diseña autoridad, lo hace por un motivo. De nuevo, voy a tocar el tema que le pisa los callos a varias personas, bueno, a muchas. La autoridad está diseñada dentro de la familia para que las cosas funcionen de la manera adecuada. ¿Okay? Y Él, antes de pedirnos que hagamos algo, nos da Él con qué hacerlo. Nunca te pide, esto lo pueden escribir porque es una doctrina bíblica. Dios nunca te pide que hagas nada sin primero proveerte lo que necesitas para hacerlo. ¿Okay? Eso es una realidad. De nuevo, Dios nunca te pide hacer nada sin antes proveer lo que necesitas para hacerlo. O sea que Él te da los recursos y te da la capacidad mental y la orientación mental para hacerlo. Ese es el diseño. Cuando tú estás en ese diseño, tienes la máxima felicidad. Te quitaste de arriba unos pesos increíbles y todo el mundo está feliz. ¿Okay? Entonces, eso es lo que ocurre con nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Primero Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estamos pidiendo de aquí, que de allá, que voy a sacar buenos resultados? Busca primero a tu Señor, ama a tu Señor. Él te va a abrir las puertas. Tú no puedes ver lo que Él ve. Tú no puedes abrir lo que Él abre. Tú no tienes la fuerza humana tuya es temporal, terrenal y finita y no sirve para nada comparada con la omnipotencia de Dios, vinculada con la omnisciencia de Dios. Imagínate todo lo que Él tiene y su veracidad que no puede mentir, puedes confiar en Él 100% porque es el Señor el que te lo dice. Pues bien, entonces hasta que se cumplieron los 1000 años y después de esto se debe ser desatado un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos, estos son la iglesia y los miembros de la iglesia, tronos donde se sientan rotativamente, no se quedan ahí, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Estos son los que fueron decapitados en el transcurso de la tribulación, señores. Esto es un periodo especial, aquí no está la iglesia en este momento, pero fíjense que van a haber tantas personas que van a morir martirizadas, porque ese es un periodo donde no hay el que los detiene, que es el Espíritu Santo y la iglesia, ya no está aquí. Entonces ellos hacen lo que les da la gana. Es el sistema totalitario mundial. Y ellos mandan y no tienen nadie que se les oponga. Nadie. ¿Okay? Entonces ellos ya saben cómo es eso. Hacen lo que quieren. Entonces, por causa del testimonio de Dios y la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni había recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, hacia allá se dirigen. Señores, ¿quieren ver la tecnología moderna que es lo que está pasando? ¿A dónde se dirige? A la marca y a la marca. Se acaba, ahí se va a acabar, bueno, ya los cheques se están yendo, ya el dinero físico, eso va a desaparecer. Ya las cosas, ahora ya están perfilando todo con el teléfono, pero se van a dar cuenta que eso no es suficiente. Finalmente eso va a ser una marca que te ponen indeleble o un chip que es lo que tú vas a utilizar y esa es tu persona. Ese chip eres tú. Ese chip, que es tan chiquitito, tiene trillones de
bits de información tuya. Tiene todo tu currículo, toda tu vida, todo lo que tú haces, todo tu perfil, todo lo que tú eres. ¿Okay? Así de simple, ahí lo está diciendo. Que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre su mano y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. O sea que los mártires de la tribulación también van a gobernar por 1000 años, van 3 veces, sí. Entonces, después de esto, en el versículo 5 nos dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esos son los que están, ¿qué? Perdidos, los que no aceptaron a Cristo. Ustedes saben que las personas bueno, cuando estás pasando hambre, cuando tienes problemas, tú vas a dirigirte a la persona que te soluciona el problema. ¿Okay? Si tú no tienes la palabra de Dios, entonces lo que te queda a la mano, a tu disposición, es la solución humana. ¿Okay? Y ellos van a preferir el sistema cósmico de Satanás porque es el que los beneficia a ellos que el sistema divino, y rechazan. No van a creer que simplemente tú tomas la marca de la bestia. Esto es un contrato que tú vas a firmar, es un contrato al cual tú vas a hacer un juramento a seguir. O sea que no es así nomás, porque no, eso es juramentado, tú vas a dedicarte al servicio de la bestia, ¿okay? Al servicio de este gran Superman que va a ser el anticristo. Entonces, los demás muertos, por eso no volvieron a la vida, en contraposición a los que volvieron a la vida. Esos son los que murieron sin Cristo, hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, ¿okay? Sino que serán sacerdotes, y esto es para nosotros y para ellos, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Yo les quiero decir esto para que se den cuenta que tú vas a invertir aquí en la faz de la tierra, vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a sufrir, vas a no sufrir. Y si te involucras mucho con el sistema cósmico y te olvidas de Dios, aquí te está diciendo Dios Todopoderoso que tú vas a gobernar con el Señor por 1000 años. El rango tiene su privilegio. Un privilegio que jamás habías visto en tu vida para comenzar. ¿Okay? Entonces, ¿en qué vamos a gastar nuestro tiempo? ¿Sí se dan cuenta? ¿Para qué vamos a gastar nuestro tiempo en las cosas terrenales cuando tenemos algo que nuestro Padre, que nos ama, nos está diciendo que es de nosotros? Ven, Él es el que te lo dice. Entonces, por 1000 años, y después en el versículo 7, y cuando los 1000 años se cumplan, de nuevo, ya esta es la quinta vez que lo dice, la sexta vez. Esta es la sexta vez. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de arruinarlas para la batalla. Esto ocurre después de los 1000 años. La batalla de Gog y Magog ocurre después de los 1000 años, señoras y señores, porque de nuevo él quiere hacer desastre, pero claro está, y está reuniendo a personas. Señoras y señores, fíjense por un momento lo que es la naturaleza pecaminosa, porque todavía va a imperar. ¿Okay? Después, en el transcurso de los 1000 años, va a imperar la naturaleza pecaminosa en la persona. ¿Okay? Está gobernando el Señor Jesucristo con sus santos, los incorruptibles, aquí en la faz de la tierra, pero la naturaleza pecaminosa todavía existe en la raza humana que fue a poblar el milenio. No con los que regresan con Él en su cuerpo exaltado, sino porque venimos como incorruptibles, sino con las que están aquí. Estas personas van a apostatar de la fe. No los primeros, porque todo comienza, es una nueva civilización que comienza con creyentes. Pero los hijos de los hijos, se apartan. ¿Okay? Se apartan sabiendo que aquí no está Satanás, porque Satanás está encarcelado. Él y todos sus séquitos, él y todos sus ángeles. O sea que no hay ese empuje satánico del sistema cósmico, de la filosofía, de la religión, de todas esas cosas. Ese empuje no existe. Pero simplemente con la naturaleza pecaminosa y lo que ofrece el mundo, la gente no va a querer hacer la voluntad de Dios, y de esa manera Dios demuestra en el juicio de apelación de Satanás que esto es asunto de libre albedrío, porque le está enseñando a Satanás que Satanás se condena por su propio libre albedrío, porque él quiso desobedecer a Dios teniendo todo. Y por eso pues, el sistema comunista dice que esto vamos a arreglarlo, que todo el mundo va a ser igual, que va a haber en todos lados va a haber comida y que los oligarcas los vamos a eliminar. Bueno, pura mentira, pura mentira. ¿Okay? El sistema divino es el que funciona y el que es el verdadero, porque Dios es el diseñador. Entonces, el asunto es que después de este periodo de tiempo, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla.
el número de ellas es como la arena del mar. Esto que está reuniendo él son los creyentes, los seres humanos que se han retirado de Dios o no han querido creer en él, porque tienen todo. Miren, para ellos va a ser algo, si les puedo decir esto, parecido a lo que ocurre pues en un sistema totalitario, porque va a ser totalitario el sistema, pero totalitario con justicia absoluta para todo el mundo. Ahí el que manda es Dios y no se permiten otras religiones, para nada, que es más, tiene la pena capital entrar en otro tipo de religión. ¿Okay? Ahora, las reglas van a ser inducidas y dirigidas y orquestadas y llevadas a cabo por medio de las 10 mandamientos, por medio de la ley mosaica, ¿okay? En lo que opera una nación de Dios. Entonces, ahí van a haber personas que no están de acuerdo con la rigidez de la ley. ¿Por qué? Porque como seres humanos han hecho errores y esos errores posteriormente van a repercutir en su vida si se quieren zafar de lo que ellos hicieron con su propio libre albedrío y se van a rebelar en contra de Dios. Y ustedes han oído que las personas, la miseria ama la compañía, ¿verdad? La persona miserable ama a los miserables, la persona destituida ama a los destituidos. Y se puede luchar como Robin Hood para darle a lo que tiene, a lo que no tiene lo va a hacer. ¿Me explico? Entonces eso es lo que va a pasar. Un poquito de levadura leuda toda la masa, eso mismo va a ocurrir en el transcurso del milenio, siendo que el ambiente medio, el medio ambiente va a ser perfecto. La justicia va a ser perfecta. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la justicia perfecta no es suficiente porque el ser humano tiene libre albedrío y va a hacer lo que le da la gana de todas maneras. Ese es el ser humano y eso es lo que hace Dios con el ser humano inferior al ángel, que le dice, no, yo le doy todo y esa persona no me va a seguir a mí. Si hoy en día Dios nos da todo, pues nosotros nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Entonces es muy importante verlo de ese punto de vista. Y después dice, y el número de ellas era como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos, que es Jerusalén, la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Okay, ahí está la destrucción de ellos, y después de eso, en el próximo versículo que finaliza, dice, y el diablo que los engañaba, que ese es, ¿cuál es la plataforma de Satanás? El engaño. Nosotros como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos que saber que allá afuera te van a engañar, te van a decir mentira. Los políticos es pura mentira. El político que no tiene a Dios lo único que quiere es tener poder. Y te dice la mentira viéndote a los ojos sin titular, o sea, con una seriedad absoluta. ¿Qué pasa? Y sautea y le dice lo contrario a la otra persona con la misma seriedad. Y es más, con autoridad. ¿Cómo es posible? Y aquí, ¿cómo es posible? Es completamente opuesto. A los dos le está diciendo lo mismo porque no le interesa, porque no tienen fundación. Entonces, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí vemos que las personas que siguen a Satanás van a ser atormentados por los siglos de los siglos, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tan fuerte este castigo? Porque resulta que ese castigo condenó a la raza humana. Ese castigo trajo guerras, trajo hambrunas, trajo problemas, porque Dios había hecho algo perfecto, pero eso fue lo que hizo el hombre, y por eso a Satanás se le va a castigar de tal manera. Estamos hablando de billones de personas. Es muy posible que sean 6.000 millones de personas que ha destruido Satanás. Entonces, ¿por qué es tan fuerte el castigo? Porque eso es lo que él ha hecho. ¿Okay? Es conmensurable con lo que él ha hecho, no porque le engañó a la mujer y le dio la manzanita, ¿verdad? Que no se sabe si era manzanita o no era manzanita, sino del problema grave que trajo a la faz de la tierra por ese asunto. Entonces, esta minimización, si lo podemos decir de esa manera, del milenio que hacen los dispensacionalistas progresivos, está representada con la admisión de que el dispensacionalismo progresivo se centra menos en el país, la tierra que Dios le dio a los israelitas, y menos en el futuro que el dispensacionalismo tradicional. Nosotros sí sabemos que tiene que haber un lugar geográfico donde viene el Mesías para gobernar en el futuro. Y ese es lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros como la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros no caminamos por medio de vista, sino por medio de fe, por medio de las instrucciones que tenemos. Nosotros sabemos hacia dónde se dirige todo esto. ¿Okay? ¿Hubieras conocido esto antes de conocer a Cristo?
No, como el resto de las personas del mundo no lo conocían, no pueden ver lo invisible, no pueden ver lo invisible. Nosotros sí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque tenemos la información de Dios que nos lo deja saber. Entonces, ¿cómo se llama eso? Sabiduría. Eres un sabio, tú conoces cosas del porvenir que la otra gente no conoce. ¿Okay? Entonces, la marginalización del milenio por parte de los dispensacionalistas progresivos también se evidencia en la manera en que el sistema se agrupa con el estado eterno. ¿Okay? Y a lo que me refiero es que de esa forma, agrupándolo, causa el compromiso de dos conceptos, y me refiero a la primera y la segunda parte de la dispensación final. Los agrupa, la dispensación final es el milenio, y lo que hacen ellos es la agrupan de tal manera que la pervierten, porque la aplican a la edad de la iglesia donde no tiene que estar. Vamos a parar aquí porque se nos ha acabado el tiempo, pero en la próxima clase les voy a dar más información. Ustedes van a ver que esto se va tejiendo en nuestras mentes a medida que vamos estudiándolo y comienzas a ver una figura clara, nítida de lo que está ocurriendo. Entonces, como embajador, tú sabes, como hijo de Dios, como cristiano que está creciendo, estás conociendo cosas que antes no tenías idea que estaban ahí, pero que ahora sí las puedes ver y puedes pues, hacer argumentos a favor de la palabra de Dios con personas que están engañadas. Claro está que no vas a entrar en dame que te doy, sino que simplemente expones los hechos y además de eso, pues nos deja saber a nosotros hacia dónde nos dirigimos, que eso es importantísimo. Nosotros tenemos, esto de aquí es sumamente temporal, pasa rapidísimo, rapidísimo, y se acabó. Y tuviste la oportunidad de glorificar o no glorificar al Señor, asunto tuyo. Entonces, ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado a escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que has preparado para nosotros en la edad en que vivimos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas mismas y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos.